Bueno, estamos ahora interesados en estimar cuál es el porcentaje de regulación de tensión durante el arranque de un motor de inducción que tiene una corriente de rotor bloqueado de 5 veces la corriente nominal. Lo que significa es que si el rotor está quieto y se le aplican los 480 voltios nominales a la máquina, estaría circulando 5 veces la corriente nominal con un factor de potencia de 0.6. La potencia nominal del motor es 3.000 caballos. El transformador del cual se alimenta el motor es de 5 MVA. La impedancia de Thevenin equivalente de la red en el punto de conexión de ese transformador tiene una corriente trifásica de 3 kiloamperios a 13,2 kilovoltios. La relación nominal del transformador en vacío es 13,2 kilovoltios a 480 voltios y tiene una impedancia del 5%. Entonces, si el factor de potencia es igual a el 0.6, entonces el ángulo phi es el coseno a la menos 1 de 0.6. O sea que phi da 53.13 grados. Ese es el ángulo para empezar. Empecemos calculando las impedancias. Empecemos calculando la impedancia de Thevenin del sistema, que nos dice que está pegado a 13,2, o sea que es tensión de fase, dividido por la corriente trifásica de fase, que son 3 kiloamperios. Esto me da el primer valor, que son 2.54 ohmios, ¿cierto? Pero como yo voy a hacer todos los cálculos en el lado de baja tensión, esto lo voy a bajar al lado de baja tensión por la relación de transformación del transformador. Por lo tanto, yo obtengo que el sistema tiene una impedancia de 0.00335913. Ahora estoy interesado un poco en mirar la impedancia del transformador. El transformador me dicen que tiene una impedancia del 5%. En ohmios daría 0.48 al cuadrado sobre 5 MVA, que dicen que es la capacidad de ese motor, de ese transformador. Por lo tanto, esto tiene una impedancia de 0.002304. Si yo sumo esas dos impedancias que están en serie, obtengo la impedancia de los dos. La suma de los dos sería 0.00565913, sería la impedancia de ambos, porque están en serie a efecto de la caída de tensión que yo quiero calcular. Ahora me interesa encontrar la impedancia equivalente del motor durante el arranque. A mí primero me interesa conocer la corriente nominal del motor. O sea, la corriente nominal del motor son la potencia en potencia activa dividido el factor de potencia para que quede potencia aparente multiplicado por la conversión de kilovatios a caballos, que es 0.746 kilovatios es un caballo, y dividido por raíz de 3 veces la tensión, que la tensión es 480. Por lo tanto, aquí me queda una corriente que es igual a 4.485 amperios. Y tienen un ángulo que es el negativo del ángulo del factor de potencia, porque yo supuse o voy a suponer ángulo cero en la tensión de 480. Por lo tanto, es menos 53.13, que es menos el negativo de la corriente, ¿cierto? Bajo supuesto que el voltaje es igual a eso. Ahora estoy interesado en ver qué impedancia equivalente tiene la máquina si yo la pusiera en un sistema ideal de 480 donde no se cae el voltaje, estuviera y me dicen que tiene 5 veces la corriente nominal. Entonces, ¿qué impedancia presenta el rotor ante esa tensión infinita que resulta ser 480 sobre raíz de 3? Esa es la tensión infinita. Y esa cosa va a estar dividida por la corriente, pero la corriente es 5 veces la corriente nominal, que es 4.485, ángulo de menos 53.13. O sea que esto me va a dar una corriente, una impedancia de 0.01235.8, ángulo de 53.13 grados. Ya tengo una impedancia. Esa es la impedancia que presenta el rotor, como me dicen las condiciones del fabricante. El fabricante me dice,
Si yo le pongo una tensión constante de 480 voltios, él le va a dar esa corriente, y luego esta es la impedancia que estaría viendo esa red infinita. Claro, pero como yo voy a conectar este rotor en un sistema que no es una barra infinita, sino que tiene un transformador y un sistema, pues entonces tengo que encontrar cuál va a ser la impedancia total del circuito que va a ver la corriente desde la fuente infinita, que es la fuente exterior. Entonces da la impedancia del sistema más la impedancia del transformador. Entonces esas dos cosas sumaban 0.959, 56, 59, 13. 56, 59, 13, que era la impedancia que estaba aquí en el sistema, véala aquí, 0.059, 59, 13, es la impedancia del transformador más la impedancia del sistema, más la impedancia del rotor, del motor. Ya el motor presenta es una impedancia equivalente que le voy a sacar la parte real de la parte imaginaria. Entonces la parte real de esa impedancia, que es 0.012, sería 0.0074, 14.8, 14.8. Y la parte imaginaria, que es el seno de 53 con 13, da 0.098864. Entonces ahora ya sumo partes reales y partes imaginarias y me da que esto tiene 0.0074, 14.8, más J, que la suma de esos dos me da 0.01554, 5. Si le saco la parte completa, esto me daría una impedancia de 0.010, 17, 0.017, 22, y el ángulo sería de 64.5 grados. Esa es la impedancia total que es el sistema. Ahora vamos a ver cuál es la corriente que arranca ya en un sistema real, ya no en un sistema ideal, donde sabemos que arranca con 5 veces la corriente nominal. Entonces ahora veamos qué corriente sí va a tener aquí. Entonces la corriente durante el arranque en este sistema que no es ideal sino real, que tiene impedancias además del propio motor, eso sería 480 voltios sobre raíz de 3 la tensión de fase dividido por la impedancia. La impedancia es 0.01722, ángulo de 64.5 grados. Entonces, este valor me da 16.100 amperios, ángulo de menos 64.5 grados. Me da eso. Ahora, ya si estoy interesado en mirar cuál es la caída de voltaje. Entonces, la caída de voltaje es lo que caiga en el sistema y en el transformador, en la suma de los dos. Ese es el delta V que se produce. O sea, la caída de tensión en magnitud va a ser lo que caiga en los dos. ¿Y qué caen los dos? Cae la corriente, 16.100 amperios durante el arranque, por la impedancia, ambos vistos desde el lado de baja tensión, puro 0.0056, 5913. Esa es la impedancia que es la suma de las impedancias del transformador y del sistema. Eso es lo que caiga en el transformador y en el sistema. Esta cosa me da 91 voltios, eso es la tensión que cae. Entonces ahora si me interesa conocer el porcentaje de la regulación, es la tensión que cae, que son los 91 voltios, dividido por la tensión de fase. Ojo, que estos son todos los cálculos que estoy haciendo son de fase. Por lo tanto, yo no voy a dividir por 480 voltios, sino por 400 dividido 80 dividido raíz de 3, que es la tensión de fase, porque los 91 también son tensión de fase. O sea que esto tiene un problema de regulación del 32.9%. Entonces, primer asunto es si hay cargas pegadas, si hay cargas en el lado 480 voltios, caerán 32.9% de tensión. O sea que es una caída muy grande porque va a caer mucho porcentaje. En general, un relé se desconecta con tensiones por debajo del 20%. Los relés se desconectan.
por ejemplo, de contactores o algún tipo de controles, se te descontenta por debajo del 20%. El motor no tiene problema. Un motor puede arrancar con la tensión que usted le ponga. Por eso es que hay arranques Y deltas y arranques que el motor usted lo puede arrancar con una tensión bajita. Simplemente se va a demorar más. Es decir, no puedo decir que el motor no arranca. El motor va a arrancar. Pero aquí estoy calculando la tensión en la barra. Si hay otras cargas pegadas de esa barra, van a haber una caída de tensión de la tercera parte del voltaje. O sea que eso va a apagar todo lo que esté ahí pegado. Si el transformador es exclusivo para arrancar, uno diría, sí, el motor de alguna manera arranca. Eso no tiene problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también yo quiero ver qué porcentaje de voltaje cae en el sistema. No en la barra de 34 voltios, sino en el sistema 13,2 kilovoltios, allá afuera. ¿Cómo vieron el resto de los usuarios este problema? Entonces, yo estoy interesado primero en ver la caída de tensión. Y la caída de tensión yo la puedo calcular llevando todo a 13,2 o haciendo todo el cálculo en 480. Yo no me voy a enredar llevando eso a 13,2. Yo ya lo tengo en 480 y tengo las impedancias en 480. Entonces las voy a mirar. ¿Cuál es la corriente durante el arranque? 16.100 amperios. ¿Y cuál es la impedancia que a mí me interesa ver? La impedancia del sistema. Y la impedancia del sistema era 0.00335913. La impedancia que calculamos aquí arriba para el sistema. La impedancia del solo sistema, esto es un cálculo que hicimos aquí arriba. Recordemos, esta es la impedancia del sistema. O sea, estoy calculando cuánto va a caer solo la barra sin tener en cuenta el transformador. Solo me interesa mirar la barra y necesito saber si con esa barra voy a tener problemas de voltaje. O sea que en el lado de baja tensión, todo esto visto en el lado de baja tensión, esto me va a dar 54 voltios. Igual voy a calcular el porcentaje de regulación durante el arranque para el sistema de 13,2 kilovoltios. ¿Cuánto se cae la tensión en el sistema de 13,2? Entonces son esos 54 voltios sobre 480 dividido raíz de 3 por 100 y esto me va a dar una caída del 19,5%. Pues aquí debo decirles, a pesar de que yo hice el cálculo en baja tensión, es perfectamente válido. Todas las impedancias las llevé en baja tensión. Lo pude haber hecho en por unidad o lo pude haber hecho todo en el lado 13,2. Me da exactamente lo mismo. Solo que yo ya llevé todo al de baja tensión. Es como si hubiera llevado por unidad. O sea que no tengo ningún problema de hacer el cálculo mientras que todas las cantidades estén en baja tensión y las impedancias que yo seleccione sean las impedancias que tengo que hacer. Entonces, obviamente, hay una regulación mejor, pero todavía es inaceptable. Es inaceptable por lo que yo les he dicho en clase. Caídas de tensión de más del 4% son perceptibles, ¿cierto? Y caídas del 19,5 van a causar problemas en las cargas de los usuarios. Igual también a les puede pasar que los relés dejen de funcionar, que tengan otros problemas. Por lo tanto, la conclusión que tenemos es que este motor no arranca, no se debe arrancar en ese sistema. Este motor no presenta condiciones de arranque que sean aceptables para la red ni para la propia carga. Nos equivocamos cuando pensamos que de una red de 13,2 como esta se podía conectar un motor de 3.000 caballos. Imposible conectarlo. Esto ya no exige más cálculos. Ustedes lo pueden hacer con programas de simulación, pero seguramente van a llegar a la misma conclusión y le van a decir al tipo, usted tiene que hacer algo, arrancar con un arrancador suave para que no sean 5 veces la nominal, tener un arrancador estrella delta o usted tiene que irse para otra red más fuerte que esa de donde se quiere conectar. Ojalá un mayor nivel de tensión sería lo preferible. Entonces, de una vez uno le estaría diciendo pues al dueño de esa fábrica que ese motor no le va a arrancar por ahí. Con un cálculo muy elemental uno le puede ya decir las cosas no van a funcionar.